Método de mallas. El método de mallas es un método para analizar circuitos como, supónganse donde las leyes de Ohm y de Kirchhoff no son lo suficientemente, digamos, claras como para resolver y obtener todos los voltajes y las corrientes. Por ejemplo, acá tengo una resistencia en el medio, R3, ¿no? Donde influyen voltajes tanto V1 como V2, pero no sabemos quién influye más o quién influye menos, entonces es difícil de resolver. Lo primero que tenemos que hacer en este circuito es determinar eh, las mallas, ¿sí? Recordando lo que era una malla es un lazo donde no se contiene otro lazo dentro, ¿no? Un lazo, por ejemplo, es si yo tengo todo este recorrido, este es un lazo, pero no es una malla, porque tiene otro lazo como este o como este dentro. Cambio estos dos si son dos mallas. Entonces tengo una malla 1 y una malla 2. A estas mallas les voy a suponer una corriente. Suponer quiere decir que le voy a poner una corriente de sentido arbitrario, o sea, la elijo yo, ¿sí? Por ahí a veces es más común ponerla en sentido horario para allá y esta para allá, ¿sí? Pero, ¿qué pasaría si yo me equivoco? Esta corriente no va para allá, sino que va para allá. No pasa nada porque cuando yo termine de analizar el circuito, la misma matemática me va a corregir. Ahora vamos a ver cómo pasa eso. Ese era el primer paso. El segundo paso era ponerle la polaridad a las resistencias, ¿sí? Solamente a las resistencias porque la fuente ya tiene polaridad, así que no se la podemos cambiar. Sí, la hacemos de la siguiente manera. Donde la corriente entra, va un signo positivo, ¿no? Supóngase que esta corriente I1 viene por acá y está entrando a R1 por acá, entonces de este lado tiene un signo positivo. Después de este lado está entrando a R3, entonces R3 acá tiene un signo positivo. Y entonces donde la corriente salga va un signo negativo, entonces acá donde sale la corriente va un signo negativo y acá un signo negativo, ¿sí? Todo porque la corriente va en este sentido, ¿sí? O sea que la polaridad depende del sentido de la corriente. Esto lo tengo que hacer tanto para la I1 y la I2. Fíjense que en R3, ¿sí? Circula tanto I1 como I2, entonces va a tener dos sentidos. Sí, va a tener un sentido positivo acá y uno negativo. R2 tiene positivo acá y negativo acá, obviamente porque la corriente va en este sentido. Sí, fíjense que esto es un poco obvio porque esta corriente va para abajo y esta corriente iría para arriba, o sea que se están contraponiendo. Es decir, que obviamente van a tener las polaridades diferentes. Ese sería nuestro segundo paso. Tercer paso sería analizar ya la malla, ¿sí? Analizando con la ley de Kirchhoff de tensiones, ¿no? Sabemos la ley de Kirchhoff de tensiones dice que en una malla o circuito cerrado la suma de las tensiones, ¿sí? Es igual a 0. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que la suma de B1 más BR1 más BR3 es igual a 0, o que en este caso, en esta malla, que B2 más BR2 más BR3 también es igual a 0, ¿sí? Pero lo que no te dice es qué signo tiene cada uno. Lo que hacemos acá es primero igualar a 0, todo a 0, igual, y arrancar de algún punto, ¿sí? El que elijan, da lo mismo. Yo voy a arrancar desde acá, ¿sí? Voy a ir girando en el mismo sentido que la corriente, ¿sí? Entonces vengo por acá, estoy atravesando B1, ¿sí? Y voy a anotar la tensión B1 con la polaridad que está saliendo, o sea, está el último signo que me encuentro es positivo. Entonces iría más B1, que acá no lo puse porque no tiene sentido, pero sabemos que es positivo. Entonces sigo, ya pasando B1, me encuentro con R1, entonces iría la tensión BR1, ¿sí? Que la puse acá, pero la puse, ¿sí? En forma de multiplicación entre corriente y resistencia, ¿sí? ¿Y qué signo va a tener? Y vamos a ver cuál es el que tira la salida. La salida le habíamos puesto un signo negativo, así que sería menos I1 por R1. Siguiendo, ¿sí? Siempre la malla I1,
vengo por acá, me encuentro con R3, de vuelta en R3, a la salida es un signo negativo, entonces menos la corriente I1 por la resistencia R3, ¿sí? Pero ojo que en R3 tenía influencia dos corrientes, no solo I1, sino también I2, ¿sí? Habíamos dicho que I2 iba al revés a I1, entonces yo lo leo de la misma forma, siempre el signo saliente. Fíjense que en verde, ¿sí? Tengo un más, entonces era más I2 por R3, ¿sí? Esto me está diciendo, ¿sí?, el efecto de tensión que tiene esta corriente y el efecto de tensión que me va a poner esta corriente I1, ¿sí? O sea, las dos van a influir y se van a, ¿sí?, a combinar para tener una sola tensión en R3 y una sola corriente. Una vez que tenemos la ecuación acá, lo que tenemos que hacer es empezar a aplicar las reglas matemáticas que conocemos, ¿sí? Por ejemplo, acá B1 lo puedo pasar para el otro lado, ¿sí? Me termina quedando menos B1. I1 yo tengo, ¿sí?, dos términos con I1, ¿sí? Lo que tengo que hacer acá es factor común. Tengo lo común acá es menos I1. Factor común era la variable que se repite en todos los términos. En este caso menos I1 se repite acá y menos I1 se repite acá. Entonces tengo menos I1, ¿sí?, y en el medio sumado lo que me estaba sobrando, o sea, R1 y R3. Si esto por ahí es un poco más fácil de entenderlo, como que yo debo R1 y debo R3, entonces debo R1 más R3. Y 2 tengo uno solo, entonces lo pongo así como está, no le hice nada, ¿sí? Una vez que ya tengo esta ecuación reducida, lo que hago es ponerle los valores correspondientes de R1, R3, R2, en este caso R2 no, perdón, y la fuente B1. ¿Sí? Resuelvo, me queda I1, menos I1 por 14 más I2 por 4, ¿sí?, igual a menos 5 volt. Esto que tengo acá es mi ecuación 1 o ecuación de la malla 1. Lo que tengo que hacer es la ecuación de la malla 2. De la misma manera, arranco también desde algún punto arbitrario, pero siempre siguiendo el sentido de la corriente. Vamos a arrancar por acá, ¿sí? Tengo 0 igual, más menos B2, ¿sí? Vengo por acá, tengo más, menos B3, es decir, menos I2 por R3, ¿sí? Pero también tengo la influencia de I1, ¿sí? Si esta era negativo, esta va a ser positivo, más I1 por R3, entonces, ¿sí?, sigo, tengo menos I2 por R2, ¿sí? Una vez que ya terminé esta ecuación, de vuelta aplico las reglas matemáticas, despejo B2 para allá, termina quedándome positivo, ¿sí? El I1 que está solito lo dejo acá, siempre me conviene tenerlo en orden, I1, I2, y en el caso que tenga I3 también va I3, ¿sí?, pero siempre en ese orden. Entonces me queda I1 por R3 menos I2, y acá apliqué de vuelta factor común, menos I2 era lo común, y la suma de R2 y R3 es lo que no tengo común y es lo que voy a poner acá. De vuelta, una vez que ya tengo esto, le pongo los valores que corresponden y hago la suma en este caso para que me terminen quedando las dos ecuaciones de malla. ¿Qué tengo acá? Acá son ecuaciones matemáticas, ¿sí?, iguales que las que se ven en matemática con X, Y, Z o A, B, C, ¿sí? Eso es álgebra, pero en este caso no estamos hablando de X ni de Y, sino que estamos hablando de corrientes I1 e I2. O sea que es una ecuación como la que vieron ustedes, pero en vez de X e Y tengo corrientes, ¿sí? Entonces yo tengo que sacar, ¿sí?, obtener cuál es el valor de corriente I1 y el de corriente I2, ¿sí? Son mis incógnitas. ¿Cómo saco esto? Tengo varias formas de sacarlo, ¿no? Son dos incógnitas con dos ecuaciones, al revés, dos ecuaciones con dos incógnitas, y hay varios métodos para resolverlo: igualación, sustitución. Yo voy a usar determinantes porque creo que es el menos engorroso por ahí y hay menos posibilidad de equivocarse. Acá replantea de vuelta
cómo me habían quedado las ecuaciones, el determinante era así. Yo tenía mi delta, ¿sí? Igual, y acá voy a poner lo que es mi ecuación 1, ¿sí? O sea, sin la I1, el menos 14, 14 acá, acuérdense que acá adelante tiene un menos, y al lado el más 4, ¿sí? Abajo voy a poner de vuelta el I1 pero de la ecuación 2, o sea, más 4, y el I2 pero de la ecuación 2, o sea, el menos 12, ¿sí? Por eso es importante que las ecuaciones queden ordenadas I1 y 2. Si esto está al revés, ya me va a dar todo mal, ¿sí? Eso sépanlo. O sea, ya tengo ordenado acá. ¿Cómo se resuelve esto? ¿Sí? Se multiplicaba cruzado y después se restaba. Es decir, menos 14 por menos 12, lo tengo acá. Menos, este menos va siempre. 4 por 4. ¿Sí? Esto me da 52 positivo. Esto sería todo como sacar el delta. Ahora para sacar el delta I1, o sea, la variación de I1 sería... Lo que tengo que hacer es la columna de I1, que sería esta, sacarla y reemplazarla por los valores de la columna de B, ¿sí? Lo que tengo del otro lado del igual. En la primera ecuación tengo del otro lado del igual un menos 5, entonces pongo un menos 5, y la otra ecuación tengo un 2 positivo, entonces va un 2 positivo, ¿sí? Entonces de vuelta vuelvo a multiplicar cruzado, menos 5 por menos 12, menos 2 por 4, que me da 52 positivo. Y por último, el delta I2, ¿sí? I1 lo vuelvo a dejar como estaba al principio. Lo que voy a cambiar es la columna de I2, ¿sí? Por el menos 5 y el 2. De vuelta multiplico cruzado, menos 14 por 2, menos 4 por menos 5. ¿Sí? Ojo con las reglas de los signos acá. Me termina dando menos 8. ¿Está mal que me dé negativo? No, está perfecto. Puede dar, puede no dar. Todo depende de el sentido que yo supuse que va a ir la corriente. Hasta acá tenemos todo resuelto. Lo agrandé acá para que sea mejor. Lo que me falta es sacar las corrientes I1 e I2. Esto es fácil usando los resultados. Si quiero sacar I1 es el delta I1 dividido delta. No esto porque delta, digamos, se cancelaría. Es decir, 52 dividido 152, esto me da 0,342 amperes. Y I2, o I2, perdón, delta I2 dividido delta, menos 8 dividido 152, me da menos 0,0526 amperes. Listo, acá ya tengo las corrientes, los valores de las incógnitas, ¿sí? Matemáticamente ya estaría resuelto, pero circuitalmente no, todavía me faltan algunos pasitos. Si yo lo representaría, no, los sentidos, fíjense cómo está, con los valores de las corrientes que yo obtuve, ¿sí? Pero fíjense que este es negativo, ¿sí? Esto era lo que me pasaba cuando yo era negativo. Yo estoy suponiendo, porque a priori yo no puedo tener una idea para qué lado va, ¿no? Mi idea es, por ejemplo, si estos 5 volts tienen este signo, supongo que la corriente la empuja para allá. Y este supongo que la corriente la empuja para allá, ¿no? Pero puede ser que no, a veces. Todo depende de los valores. Pero igual yo puedo suponer, ¿sí? Que iba para este lado, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Como medio negativo, lo que me está diciendo es que no va para este lado, sino que va para el otro lado. Entonces lo que hago es cambiarle de sentido a la flecha, ¿sí? Entonces va para allá, ¿sí? Y ahora el valor se me vuelve positivo. Mismo valor, pero positivo, ¿sí? Eso hay que hacerlo siempre. Ahora lo que resta hacer es sacar los valores de todas las corrientes. El valor de la corriente I1 es la que pasa por acá, ¿sí? La que pasa por la fuente y viene acá. La de I2 es la que viene por acá, ¿sí? Pero acá la de I3, o sea la de IR3, no la sé, porque no era parte de la incógnita. Entonces lo que tengo que hacer es un análisis de Kirchhoff, ¿sí? Yo sé acá, obviamente, que está entrando I1, está entrando también I2, ¿sí? Entonces si entran dos, alguna tiene que salir, entonces voy a suponer que I3 va a salir. Esto de vuelta,
se plantea con Kirchhoff, pero ahora vemos cómo se despeja. ¿Sí? Acá I1 más I2 igual I3. ¿Sí? Me dio en este caso 0,342 amperes más 0,0526 amperes igual a 0,394,394,6 amperes, perdón. Fíjense que me dio positivo, ¿sí? Quiere decir que está confirmado que va para abajo, ¿sí? ¿Qué pasa si yo hubiera supuesto que esto va para arriba? Me va a dar el mismo valor pero negativo, o sea que el valor está bien, pero el negativo me está diciendo que el sentido está mal, ¿sí? O sea, lo que hago es cambiarle el sentido a la flechita y nada más. Entonces ya tengo resuelto todo mi circuito. Ahora sí, la corriente IR1 era lo que me valía I1, la de IR2 lo que me valía I2 y la de IR3 sí la saqué mediante el análisis de Kirchhoff de corriente. Acá tengo el circuito simulado. Fíjense que en este me dio bien la corriente, en este da negativo porque está al revés lo que sería el amperímetro. ¿Sí? Si yo le pongo el positivo acá y el negativo acá, me daría positivo. Y este me dio 395 porque un poco estaría redondeando. Así que bueno, este es el método de mallas y espero que les haya servido.